La explosión debería haberlo matado. Lo mató durante 4 minutos y 37 segundos. Cuando el corazón del sargento David Coulton se detuvo en el polvo sirio, se paró ante el Dios vivo y vio el aterrador futuro que se avecinaba hacia la humanidad. Ahora, al marine dado de baja le queda una misión. Una para un mundo empeñado en la destrucción. ¿Pero alguien creerá a un soldado destrozado que afirma haber visto el final de todo? Este es su testimonio. Mi nombre es David Coulton. Tengo 28 años. Nací y crecí en Texas, y hasta hace 3 meses fui sargento en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, 2º Batallón, 5º de Infantería de Marina. Cumplí 8 años, hice 2 giras en Afganistán y me enorgullece de ser uno de los tipos más disciplinados y sensatos de mi unidad. No creía en los milagros, no perdía el tiempo con la religión, desde luego, no creía que hubiera nada esperándome después de la muerte. Mi mundo era simple, órdenes, estrategia y los hombres a mi lado. Eso es todo. Se suponía que la misión que lo cambió todo era rutinaria. A principios de marzo de 2023, nos enviaron a un puesto de avanzada remoto cerca de la frontera con Siria. Solo un rápido recorrido de suministros y una verificación de información. Mi equipo era sólido: Ramírez, Jenkins y Kowalski. Habíamos pasado por cosas peores. La información dijo que el área estaba despejada. No se esperan hostiles. Otro día más en el arenero. Salimos a las 4, los humbees levantando polvo bajo un cielo todavía salpicado de estrellas. El aire era frío, de esos que atraviesan el uniforme. Recuerdo revisar mi equipo por tercera vez. El rifle limpio, la munición cargada, las comunicaciones funcionando. Rutina. Siempre es rutinario. Así es como te mantienes vivo. Llegamos al puesto de avanzada poco después del amanecer. Tranquilo. Demasiado silencioso. Se suponía que el lugar estaría atendido por unos pocos aliados locales, pero cuando llegamos, no había nadie. Ninguna voz, ningún movimiento, solo el viento silbando a través de las torres de vigilancia vacías. Mis instintos se tensaron. Algo estaba mal. Ramírez hizo un chiste sobre fantasmas y Jenkins le dijo que se callara. Avanzamos lentamente, despejando los edificios uno por uno. Nada. No hay gente, no hay señales de pelea. Solo equipo abandonado y raciones a medio consumir. Luego, cuando entramos al complejo central, el mundo explotó. Sin previo aviso, sin disparos, solo un rugido ensordecedor. Y luego, estaba en el aire. La fuerza me arrojó como a un muñeco de trapo, estrellándose contra una pared de concreto. Al principio no sentí dolor, solo presión, como si mis costillas se hubieran hundido. Mis oídos tumbaban. El humo ahoga el aire. Intenté moverme, pero mis piernas no responden. La sangre corría por mi cara, pálida y espesa. Primero vi a Kowalski, o lo que quedaba de él. La explosión le había quitado la mitad del cuerpo. Jenkins estaba gritando por la radio, pero no podía oírlo. Ramírez estaba de rodillas, agarrándose el estómago y las manos empapadas de sangre. Y yo, me estaba desvaneciendo rápidamente. Mi visión se hizo un túnel. Los bordes se volvieron negros, deslizándose hacia adentro. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mis pulmones no se llenaban. Lo último que recuerdo es el sabor a cobre en la boca, el peso de mi propio cuerpo cediendo y un pensamiento claro y estúpido. Esto no puede ser todo. Entonces, nada. Un segundo me estaba ahogando con el polvo y mi propia sangre. Al siguiente, silencio. Silencio total y absoluto. El dolor desapareció, simplemente desapareció. No había pulmones ardiendo, ni costillas rotas gritándome. Todavía podía ver el humo, los escombros y a mi equipo trepando entre los escombros, pero era como verlo a través de un cristal grueso, amortiguado, distante. Jenkins estaba arrodillado sobre mí, moviendo la boca y presionando con fuerza mi pecho con las manos. Vi el pánico en sus ojos, la forma en que sus labios formaron las palabras: «Quédese conmigo, sargento». Pero no pude oírlo. Entonces me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Yo estaba encima, mirándome a mí mismo como si fuera una grabación de drones desordenada. Allí estaba yo, tirado en el suelo, con el uniforme desgarrado,
el rostro pálido y la sangre acumulada debajo de mí. Jenkins siguió haciendo compresiones, mientras el sudor le goteaba por la nariz. Ramírez estaba pidiendo a gritos un médico con la voz ronca. «¡Why, Kowalski!» Dios, Kowalski simplemente se había ido. Debería haber estado aterrorizada, pero no lo estaba. Sin miedo, sin pánico. Solo esta comprensión extraña y entumecida. Estoy muerto. Los médicos llegaron, dando órdenes y rasgando mi camisa. Uno de ellos me clavó una aguja en el pecho. Otro me electrocutó con remos. Mi cuerpo se sacudió, pero no lo sentí. Simplemente me quedé allí, mirándolos trabajar, sabiendo que no importaría. El monitor se paró. Un médico maldijo. Jenkins golpeó el suelo. Luego, movimiento. No de ellos. To me part. Algo me atrajo. Ni manos, ni viento, sino una fuerza que no podía ver. Suave y imparable. Los escombros, los gritos, el humo, todo se volvió borroso, como si alguien estuviera girando un dial, apagándose. Lo último que vi fue al médico sacudiendo la cabeza y cubriendo mi cuerpo con una lona. Entonces, la oscuridad me tragó por completo. No la oscuridad de la noche. No el negro detrás de tus párpados. Esto fue diferente. Denso, interminable, pero no aterrador. No, esa es la parte que todavía me molesta. Debería haber estado regresando, luchando por despertar. Pero no lo estaba. Simplemente dejé que me llevara. No hay pensamientos, no hay recuerdos que pasen rápidamente. Solo vacío y luego luz. Ni un parpadeo, ni un resplandor. Una presencia, brillante y cálida, cortando la oscuridad como un cuchillo. Y con ello, una certeza más profunda que cualquier orden que haya seguido alguna vez. Este no es el final. La oscuridad no se desvaneció. Se quemó como niebla bajo el sol de la mañana. Un momento, no había nada. Al día siguiente estaba de pie. No, no de pie. Existent. No hay suelo debajo de mí. No hay cuerpo que me pese. Solo luz por todas partes, dorada y viva. No mi last time, los ojos. Ni siquiera parecía ligero. No precisamente. Más bien como estar envuelto en algo cálido y seguro. El tipo de paz que solo conoces cuando eras niño, cuando tu papá te lleva a la cama después de que te quedas dormido en el sofá. Intenté mirar a mi alrededor, pero no había nada que ver. Sin muros, sin cielo, sin horizonte. Solo la luz, pulsando, respirando, casi. Y luego a él. No hay pasos, ni una voz que diga mi nombre. Él simplemente estaba ahí, como siempre había estado. Al principio no vi ninguna cara. Ni una bata, ni una barba, solo amor. Amor puro, sólido y real, golpeándome como una ola, sacándome el aire de los pulmones que ya no tenía. Y lo supe. Ninguna presentación, ningún «Yo soy Jesús» destellando en el cielo. Mi cerebro, lo que quedaba de él, ni siquiera pensó en cuestionarlo. Fue como reconocer tu propio reflejo. Instantáneo, absoluto tú. La palabra no vino de él. No vino de mí. Simplemente estaba flotando en el aire entre nosotros. Y con ello, esta aplastante y hermosa verdad. Él me conocía. En a mi nombre, en a mi rango. Cada pensamiento secreto, cada arrepentimiento enterrado, cada vez que mentí, engañé o decepcioné a mis hombres, todo eso puesto al descubierto. Y él todavía me miraba como si yo fuera algo que valiera la pena salvar. Toda mi vida había puesto los ojos en blanco ante los fanáticos de la Biblia. La fe era para gente débil, para tipos que no podían soportar la realidad. Pero esta era la realidad. Más real que la arena de mis botas, que el rifle en mis manos. Y me destrozó. No caí de rodillas. No se inclinó. No pude. Pero si hubiera podido, habría presionado mi rostro contra el suelo y habría pedido perdón por cada pensamiento arrogante, cada vez que me había burlado de los creyentes a sus espaldas. Él no habló. No era necesario. La luz a su alrededor cambió y, de repente, me ahogé en recuerdos, no mío. El suyo, la cruz, los clavos, el peso de cada pecado que alguna vez había cargado, aplastando sus hombros. Y peor, el saber, la voluntad de soportarlo por mí,
por Ramírez, por Kowalski, por los tipos que nunca dirían su nombre a menos que fuera una maldición. Quería gritar, disculparme, preguntar por qué se preocupa por alguien como yo. Pero antes de que pudiera, la luz volvió a pulsar y 3 palabras me grabaron más profundamente que cualquier herida. Eres mío. No es una pregunta. Un hecho. Una promesa. Y con ello, los últimos restos de mi orgullo se disolvieron. El yo Marines se había ido. El escéptico, el duro, el tipo que necesitaba pruebas para todo, desapareció. Lo único que quedaba era la cruda y estremecedora verdad. Me había equivocado en todo. Y él me amaba de todos modos. Él no habló. No con una voz como la tuya o la mía. Las palabras llegaron sin sonido, vertiéndose directamente dentro de mí como agua en arena seca. No los escuché. Y sabía ellos, de la misma manera que conoces los latidos de tu propio corazón. Yo soy el camino. Ni un sermón, ni un polvoriento versículo de la Biblia. Un hecho tan sólido como el rifle que había llevado durante 8 años. En el momento en que esas palabras llegaron, toda mi vida dio un vuelco. Cada misión, cada tiroteo, cada vez que engañé a la muerte, no había sido suerte ni habilidad. Había sido él. Las manos silenciosas me guían. El fuego cruzado. El susurro que había confundido con instinto. Yo soy la verdad. Y de repente vi, no con mis ojos, sino con algo más profundo. Todas las mentiras que alguna vez había creído se desmoronaron de inmediato, que era lo suficientemente fuerte para mí mismo, que la muerte era el final, que no necesitaba salvación. La vergüenza debería haberme aplastado. En cambio, se desvaneció como la niebla y la luz del sol, dejando solo un doloroso alivio. Yo soy la vida. La tercera verdad fue la que más me golpeó. Su vida, los clavos, la sangre, la tumba vacía pasaron a través de mí. No como una película, sino como un recuerdo. Como si hubiera estado allí, observando entre la multitud, y recién ahora comprendiera lo que había visto. Luego vino la inundación. No mis pecados, los esperaba. Mis momentos. 6 años, cayéndome de la bicicleta. Un extraño me atrapó antes de que mi cabeza golpeara el pavimento. Campamento de entrenamiento, sollozando en mi almohada, rogándole a Dios en quien no creía, que me dejara renunciar. Afganistán 2021. La bala de un francotirador no alcanza mi cráneo por media pulgada. 100 casi accidentes. 1000 pequeñas misericordias las atribuyo al azar. Cada uno de ellos se desarrolló ante mí, y con ellos, la aplastante comprensión de que nunca había estado solo. Ni una sola vez. Las escenas más oscuras fueron las últimas. El civil al que le disparé en Raqqa porque se movía demasiado rápido. Las mentiras que le había dicho la Junta de Investigación. La noche que tuve el rostro de mi esposa entre mis manos y le prometí que estaba bien, mientras que por dentro ya estaba muerto. Me preparé para la ira, para el castigo. En cambio, la calidez envuelve esos recuerdos como vendas. No borrarlos, curarlos. Estabas perdido. No una acusación, un diagnóstico. Ahora estás encontrado. Y así, el peso que había cargado desde mi primer despliegue, la culpa, las pesadillas, la picazón constante bajo mi piel, desapareció. No enterrado, desaparecido. Quería quedarme allí para siempre bajo esa luz. Pero cuando el último recuerdo se desvaneció, un nuevo conocimiento se apoderó de mí. Esto no fue solo para mí. Las palabras volvieron a sonar, esta vez más tranquilas, pero con la fuerza de una detonación. Necesitan saberlo. No ir a predicar, no convertir al mundo, solo la verdad desnuda y aterradora. La gente caminaba a ciegas hacia un acantilado y yo había visto la caída. Entonces, antes de que pudiera suplicar que me quedara, la luz empezó a cambiar. El calor retrocedió y lo sentí. El tyrant, el terrible, inevitable regreso. De vuelta a la sangre. De vuelta al cuerpo roto. De vuelta a la guerra. Pero no volver al hombre que había sido. Ese hombre estaba muerto. La luz alrededor de Jesús cambió. Y de repente, ya no estaba en ese brillo infinito. Estaba cayendo al mismo tiempo, viendo cómo los años se desarrollaban como un pergamino de pesadilla. 2024 a 2026. Las grietas se extienden.
Lo primero que vi fue fuego. Ciudades ardiendo, no por la guerra, sino desde dentro. América, Europa. Los paseos callejeros se convirtieron de la noche a la mañana en zonas de guerra. No por política ni por fronteras, por nada. Personas que destruyen sus propios barrios solo para sentir algo. Vi iglesias, no vacías, sino cambiadas. Se arrancaron los bancos y se reemplazaron los altares por pantallas gigantes que predicaban el amor propio y la energía espiritual. Los pocos que todavía susurraban sobre Jesús lo hacían en los sótanos, como adictos que ocultan un hábito. La economía se cerró como un animal moribundo. El dinero se convirtió en papel de la noche a la mañana. Mi pensión se acabó, las casas de mis amigos están embargadas. El gobierno prometió reinicios y nuevos sistemas, pero lo único que vi fueron niños hambrientos mirando estantes vacíos mientras los políticos posaban para las cámaras. 2027, al 2029. Los titanes de las noticias. Luego vinieron las leyes. No las más obvias, no más Biblias. Más inteligente, más letal. El discurso de odio ahora significaba citar escrituras sobre el matrimonio. Se requieren controles de salud mental para poseer un arma o asistir a un estudio bíblico privado. Capacitación de unidad obligatoria donde los pastores tenían que firmar declaraciones de que todas las religiones conducen a Dios. Vi a un pastor que conocía, valiente como cualquier infante de marina, ser llevado esposado por negarse a llamar a la atención médica para el aborto. Su congregación permaneció en silencio, demasiado asustada para protestar, demasiado cómoda para arriesgar sus puestos de trabajo. Las escuelas eran peores. Los niños regresaban a casa gritando consignas sobre el universo proveyendo mientras sus padres sentían, demasiado cansados para pelear. Vi a mi propio sobrino, de apenas 7 años, coloreando una hoja de trabajo titulada Mi viaje de género. Y a pesar de todo, la misma mentira en cada pantalla, en cada discurso. Estamos progresando. 2030, al 2032. La máscara cae. Luego la guerra, no como en Afganistán, no nación contra nación. Esto era un caos sin fronteras. Drones con reconocimiento facial cazando a extremistas, lo que ahora significaba cualquier persona con una iglesia local. Las entregas de alimentos se dirigen únicamente a aquellos con los puntajes de crédito social adecuados. Y, sobre todo, el rostro sonriente del líder de la reconciliación global en cada pantalla. Un hombre de ojos vacíos y voz de miel, que promete paz. Las iglesias que habían cedido se estremecieron de todos modos. Los pastores que habían permanecido en silencio los primeros contra la pared cuando llegaron las purgas. Pero la peor parte no fue la violencia. Era el vacío. Vi gente normal que alguna vez se había quejado de que la iglesia era aburrida, ahora deambulando por las calles como zombies. Sin esperanza, sin rabia, solo un dolor hueco que ninguna pastilla podía curar. Consiguieron el mundo que querían, sin reglas, sin culpa, sin Dios. Y los estaba matando. El suicidio se disparó. No en las sombras, sino transmitido en vivo. Tratado como entretenimiento. Las familias cambiaron a sus hijos por créditos gubernamentales. Los viejos rogaban por la eutanasia como si fuera un plan de pensiones. Y a pesar de todo, el líder siguió sonriendo, siguió prometiendo. Esta era la evolución final de la humanidad. Luego el engaño. Un gran avance, un nuevo salvador. No un hombre, sino una máquina. Una IA, perfecta y hermosa, que se ofrece a unir todas las mentes, a acabar con el sufrimiento, a trascender. La gente lloraba mientras se conectaban a él, no forzada, sino agradecida. Y mientras lo hacían, sus ojos cambiaron. No muerto, peor aún, contento. Finalmente esclavos, y llamándolo libertad. La advertencia, justo antes de que la visión se desvaneciera. Jesús habló por última vez, no a mis oídos, sino a mis huesos. Elegirán cadenas y lo llamarán libertad. Pero tú, debes elegir de otra manera. Luego la luz se desvaneció y yo estaba de vuelta en mi cuerpo destrozado, jadeando como un hombre que se ahoga. Pero el horror no desapareció porque lo sabía. Sabía que no estaba viendo el futuro lejano. Estaba mirando mañana. La visión se desvaneció, pero su presencia permaneció.
Intensa, urgente. Quería apartar la mirada de lo que había visto, pero su mirada me mantuvo allí, obligándome a comprender. Al mal lo llaman libertad. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. De repente los vi. Gente que conocía. Personas con las que había luchado. Riendo mientras tiraban por la borda todo lo que importaba. Vi a un compañero del entrenamiento básico, el que llevaba una Biblia en su mochila, ahora borracho en un club iluminado con luces de neón, frotándose contra un extraño mientras su esposa estaba sentada en casa con su recién nacido. Su título de Instagram, Viviendo mi verdad. Vi a mi hermana pequeña, la niña que solía rogarme que la llevara a la escuela dominical, ahora asintiendo mientras un profesor se burlaba. La religión es el opioide de las masas. Sus libros de texto llamaban mi fe una mitología peligrosa. Lo peor de todo es que vi iglesias, no las vacías que veía en mi visión, sino las repletas. Mega iglesias con máquinas de humo y DJs, pastores con jeans de diseñador, predicando, Dios te quiere rico. Dios te quiere feliz. Mientras sus congregaciones aplaudían. Ninguna cruz a la vista. Ninguna mención del pecado. Solo una máquina expendedora espiritual. Inserta oración. Recibe bendiciones. La mayor mentira es que no existo. Las escenas cambian más rápido ahora. Una presentadora de noticias sonrió mientras comparaba a los cristianos con los terroristas. Una junta escolar elimina bajo Dios del compromiso y agrega un momento de silencio por la espiritualidad de la tierra. Una tendencia viral de TikTok en la que los adolescentes quemaron Biblias por la igualdad. Pero debajo del ruido, vi la verdad. Estaban huyendo del marine que saltaba de discotecas y lloraba en un callejón, vomitando su quinto trago de la noche. Mi hermana sollozando sobre la almohada de su dormitorio después de su tercer aborto. El pastor de la mega iglesia tomando Xanax antes de su sermón de solo vibraciones positivas. Cambiaron la roca por arenas movedizas y se hundieron rápidamente. Thebes Adverters. La orden no fue gentil. Era un general dando órdenes antes de una misión suicida. Escucharás. Yo también vi eso. Mi viejo compañero ponía los ojos en blanco cuando intentaba hablar de Jesús. Mi esposa haciendo las maletas y llamándome con el cerebro lavado. Turbas en línea que engañan a los predicadores como discursos de odio. Pero en el caos, también vi a los demás, los que escucharán. Una madre soltera que trabaja en el turno de noche y busca en Google, hay más en la vida. Un veterano como yo, mirando su pistola, preguntándose si el infierno era real. Un adolescente esconde una aplicación de la Biblia debajo de su libro de texto. Todas las religiones son falsas. La oveja perdida. El que todavía tiene hambre. La voz de Jesús cortó el ruido. Más silencioso ahora, pero inquebrantable. Say burn the TI. Te silenciaron, pero habla de todos modos. Luego, justo antes de que la luz me arrastrara de regreso a mi cuerpo roto, él me dio la verdad más dura de todas. Amarlos lo suficiente como para decírselo, incluso si te odian por ello. Las palabras ardieron más que la metralla en mi pecho, porque sabía que esto no era solo una advertencia para el mundo. Fueron mis órdenes. Y los marines no abandonan su misión. Una descarga eléctrica atravesó mi pecho. De repente, estaba de regreso. De vuelta a los restos de mi propio cuerpo. El dolor explotó a través de mí como una granada. Costillas rotas. Piel quemada. El sabor metálico de la sangre inundando mi boca. Jadeé, ahogándome con el tubo que me metieron en la garganta. Tengo pulso, gritó un médico, con las manos presionando mi esternón, enviándome una nueva agonía. Las aspas del helicóptero retumbaron sobre nuestras cabezas. Intenté hablar, decirles que había estado en algún lugar real. Pero lo único que salió fue una tos húmeda y gorgoteante. El rostro de Jenin apareció encima de mí, surcado de suciedad y lágrimas. Sargento. Oh Dios, sargento, se le quebró la voz. Me estaba metiendo en una bolsa para cadáveres cuando mi corazón se reinició. El vuelo a Alemania fue una mancha de morfina y pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos veía la luz, el futuro, su rostro. Las máquinas pitaron a mi alrededor, pero lo único que pude oír fue la orden final. Díselo. En Landstuhl.
El médico dijo que morí durante 4 minutos y 37 segundos. Milagro que volviste, seguía diciendo una enfermera, que no sabía ni la mitad. El comando envió a un psicólogo. Episodio clásico de PTSD, dijo el capitán, hojeando mi expediente. La experiencia cercana a la muerte desencadena vívidas alucinaciones, comunes entre los veteranos de combate. Me ofreció pastillas, un paquete de alta. Tomé las pastillas, las guardé en el bolsillo y asentí mientras él me explicaba cómo el trauma reconecta el cerebro. Porque sabía la verdad. Si decía en voz alta lo que había visto, me encerraron en un pabellón psiquiátrico, peor aún, me enviaron de nuevo al frente con una bandera de inestabilidad mental en mi expediente. Entonces, seguí el juego, marqué las casillas y dije todas las palabras correctas sobre cómo procesar mi experiencia. Pero por la noche, cuando la sala quedó en silencio, las visiones no se marchaban. Cerraría los ojos. Y veo las iglesias vacías, el líder mundial sonriente, los ojos confusos de mi sobrino mientras los maestros borraban su género. Lo peor eran los rostros, personas que había conocido toda mi vida, ahora extraños en las visiones. Mi entrenador de fútbol del instituto pudriéndose en un campo de reeducación. Mi hermanita, mayor antes de tiempo, haciendo cola para las clínicas de suicidio. Los médicos lo llamaron culpa del sobreviviente, pero yo lo sabía mejor. Esto no fue culpa mía. Fue una sesión informativa sobre la misión. Y mientras yacía allí, contando los azulejos del techo, una verdad ardía más que el dolor. Devolvieron la vida a mi cuerpo, pero mi alma ahora le pertenecía a él. La casa olía a limpiador de limón cuando finalmente llegué a casa. Sara lo había limpiado todo como si pudiera eliminar la guerra si lo pulía con suficiente fuerza. Estaba parada en la cocina, vestida con ese suéter rosa que me encantaba, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café. «Te ves diferente», dijo. Debería haber mentido. Debería haber inventado alguna historia sobre traumatismo cráneoencefálico y medicamentos. Pero cuando abrí la boca, la verdad se derramó como metralla de una herida. «Maury Alley». Mi voz me sonó extraña y vi su taza caer al suelo. El café le salpicó los zapatos. Cuanto más hablaba, más pequeña se volvía. Sus hombros se curvaban hacia adentro como una flor marchita. Cuando llegué a la parte de Jesús, ella hizo un sonido que nunca había escuchado antes. Mitad risa, mitad sollozo. «Me advirtieron sobre esto», susurró. Elba dijo, «Quizás te obsesiones con la religión». «Sara, escucha. Tú no eres mi David». Sus lágrimas cayeron sobre la cerámica rota. El hombre con el que me casé no creía en los cuentos de hadas. Esa noche, la encontré buscando en Google su trastorno disociativo en su teléfono, mientras el pulgar se movía frenéticamente sobre la pantalla. El brillo iluminó sus huellas de lágrimas. Los chicos me evitaron en la barbacoa del batallón. Ramírez solía darme palmadas en la espalda lo suficientemente fuertes como para dejarme moretones. Ahora rondaba cerca del enfriador de cerveza y se alejaba rápidamente cuando me acercaba. Jenkins, el bueno de Jenkins que me había golpeado el pecho contra el suelo, de hecho se santiguó cuando mencioné la iglesia. «Mire, sargento», dijo el sustituto de Kowalski, masticando una hamburguesa. «Todos nos las arreglamos de manera diferente. Haces lo que haces con la Biblia, pero quizás te lo guardes para ti». La risa estalló en la mesa de póker. Alguien contó un chiste sobre Sky Daddy. Otro marine, un niño que casi había muerto en la misma explosión, me llamó la atención y apartó la mirada rápidamente. Me quedé allí, sosteniendo un plato de ensalada de patatas fría, y me di cuenta de que se habrían llevado una extremidad faltante, una adicción a las drogas e incluso un intento de suicidio. Pero esta era la única herida que no podían soportar. A las 3 me encontraron de rodillas junto a mi litera. Sin orar, en realidad no, simplemente vacío. La base estaba en silencio, excepto por el zumbido de la unidad de aire acondicionado. Mi vestido azul colgaba en el armario, los metales brillaban en la oscuridad. «No sé cómo hacer esto», le susurré al Dios en el que todavía no estaba seguro de creer. Ni relámpagos, ni coro angelical. Solo el pensamiento más silencioso deslizándose por mi mente como un compañero de equipo deslizando una revista nueva en mi mano.
No es necesario que lo sepas. Solo ve. Presioné mi frente contra la áspera manta de lana. Por primera vez desde la infancia, desde antes del núcleo, antes de la guerra, antes de que aprendiera a burlarme de la debilidad, dejé que brotaran las lágrimas. No arreglaron nada, pero fueron honestos. Y tal vez eso fue suficiente. El teléfono rompió el silencio como un disparo. Lo busqué a tientas en la oscuridad, medio convencido de que estaba soñando. La pantalla se iluminó y no había identificador de llamadas. Mi pulgar deslizó respuesta antes de que mi cerebro lo alcanzara. Necesitan saber lo que viene. Esa voz, en realidad no era una voz, sino más bien pensamientos presionados directamente en mi cráneo. El mismo tono que había hablado en la luz. Mi garganta se cerró. El reloj digital marcaba las 3 exactamente. ¿Quién es? Mi susurro sonó entrecortado. La estática crujió. Luego, más tranquilo pero más claro, ¿has visto el acantilado? Están corriendo hacia él. Conocía esa voz. Lo sabía más profundamente que los latidos de mi propio corazón. La línea se cortó. Me quedé allí sentado, agarrando el teléfono hasta que se me acalambraron los dedos. Comprobé el registro de llamadas. Nada. Sin registro. Solo mi reflejo en la pantalla negra, ojos hundidos y barba crecida tras semanas de apenas funcionar. Tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con una grieta de plástico. PTSD, falta de sueño, crisis nerviosa. Mi antiguo diagnóstico autonombrado, como revisar el equipo antes de una misión. Pero la parte de mí que había estado bajo esa luz lo sabía mejor. Abrí la Biblia del motel que estaba en la mesita de noche. Se le abrió a Ezequiel algún versículo acerca de ser atalaya. Mis ojos se clavaron en las líneas. Si no les avisas, su sangre estará en tus manos. El aire acondicionado se puso en marcha con un gruñido. Afuera, un camión pasó ruidosamente por la interestatal. Sonidos normales, sonidos del mundo que siguen girando. Pero las palabras de esa llamada ardieron en mi pecho, más calientes que las cicatrices de metralla. Podría marcharme. Nadie me culpará. Demonios, todos esperaban que yo colapsara. El veterinario destrozado, viendo cosas, escuchando cosas. Tenía la excusa perfecta para mantener la boca cerrada. El teléfono yacía roto sobre la alfombra. Me quedé mirándolo hasta que la luz del amanecer atravesó las cortinas. Luego tomé mi computadora portátil y comencé a escribir. El sobre llegó un martes. Sara ni siquiera vino ella misma. Acabo de enviar a un notificador con cara de piedra para que me entregue los papeles fuera de la comisaría de la base. Diferencias irreconciliables. Eso es lo que decía el documento legal. Pero sabía que la verdadera razón estaba impresa entre cada línea. Mi marido perdió la cabeza en el desierto. Obtuvo la custodia total de Jaque y Lily. La juez ni siquiera parpadeó cuando su abogado reprodujo la grabación. Mi frenético discurso de las 3 de la madrugada sobre el fin de los tiempos y las visiones. Lo llamaron inestabilidad religiosa y me etiquetaron como un peligro potencial. La última vez que vi a mis hijos, Lily se escondió detrás de las piernas de Sara. Jaque, mi pequeño soldado, se quedó mirando sus zapatos durante toda la visita. Cuando intenté despedirme de él con un abrazo, se estremeció. El alta médica llegó 3 semanas después. Honorable, dijeron, como si eso importara. El coronel no me miró a los ojos cuando me entregó el papeleo. Coulten, eres uno de los mejores que tenemos. Pero esto, tocó la evaluación psique, las visiones, la fijación religiosa, no podemos arriesgarnos. Me dieron una pensión, un apretón de manos, un folleto para la línea directa de salud mental del VA. En la puerta, Jenkins fue el único que apareció para despedirse. Me abrazó con fuerza, murmuró, cuídese, sargento, y prácticamente corrió de regreso al cuartel. Me senté en mi camioneta durante 1 hora, mirando mi pistola de servicio en la guantera. El apartamento olía a moho y a comida para llevar. No me había molestado en desempacar. Solo un montón de cajas, una silla plegable y la cama individual. La trabajadora social de VA me ayudó a conseguir mis medallas y se sentó en una caja de zapatos debajo del fregadero. Ahí es donde estaba yo cuando las pesadillas empeoraron. Agachada sobre el linóleo, temblando,
con la Biblia abierta en el Apocalipsis en mi regazo. Las palabras se desdibujaron mientras intentaba leer. Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Afuera sonaron las bocinas de los autos. Una pareja discutió en el estacionamiento. La vida normal siguió avanzando. Presioné mis palmas contra mis ojos hasta que los colores estallaron detrás de mis párpados. 8 años de servicio. Un matrimonio. 2 niños que solían subirse a mi regazo después de tener malos sueños. Todo se fue. El arma todavía esperaba en el camión. Una ronda silenciará las visiones. Los recuerdos. El peso aplastante de saber lo que se avecinaba mientras el mundo se reía de las advertencias. Entonces, como en ese primer momento a la luz, lo sentí. Ni una voz, ni siquiera palabras, solo una presencia tan vasta que llenó el apartamento vacío. Las páginas de la Biblia susurraban con una brisa que no estaba allí. No escuché una respuesta. Yo era la respuesta, todavía aquí, todavía respirando, todavía elegida. El arma podría esperar. Tenía trabajo que hacer. No me arrodillé como en las películas, simplemente me desplomé sobre la alfombra manchada. Cara presionada contra las fibras que olían a humo de cigarrillo y lejía. Mis dedos se cerraron en puños y las uñas se clavaron en mis palmas. No me queda nada más que tú. Las palabras salieron de mí, crudas y feas. No es un susurro sagrado, sino la rendición de un hombre destrozado. Todo mi cuerpo tembló. 8 años de disciplina marina no significaban nada aquí. Yo no era más que un tarro de barro destrozado y vaciado en el suelo de un apartamento de mierda. Luego vino. Ni una voz, ni una visión. Solo un calor que comenzó en mi pecho como whisky en una noche fría, y luego se extendió hacia afuera hasta que incluso mis dedos hormigueaban. El peso sobre mis hombros, el dolor, el fracaso, el terror de lo que había visto venir no desaparecieron. Pero de repente pude respirar debajo. Abrí los ojos. No había ángeles, ni luces brillantes, solo el mismo apartamento de mierda con el techo manchado de agua. Pero el aire en sí se sentía diferente, cargado como antes de una tormenta. Sabía, hasta el fondo, que no estaba solo. La Biblia se había abierto a Jeremías. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Una risa burbujeó, áspera e incrédula. ¿Yo? ¿Apartado? Un fracaso divorciado y despedido con más cicatrices que amigos. La respuesta no fue audible, pero bien podría haber sido gritada. Sí, tú. De repente, las visiones cobraron un sentido terrible. No solo como advertencias, sino como órdenes. La misma claridad que había tenido las operaciones cuando las balas comenzaron a volar se instaló sobre mí ahora. Bien. En I por fama. En I por dinero. Para la madre soltera que lee su teléfono en el turno de noche. Para el veterinario mirando su pistola. Habla, incluso si mi voz temblara. Incluso si se rieran. Aunque me cueste lo poco que me quedaba. Advertir, no para asustar, sino para despertar. Cogí mi computadora portátil con manos que ya no temblaban. El perfil de las redes sociales que no había tocado desde el despliegue todavía tenía mi foto de Marine. Limpia, fuerte, con ojos duros como el acero. Mi primera publicación tardó 3 horas en escribirse y se eliminaron 300 borradores. Al final, lo mantuve simple, morí en el arenero. Lo que vi lo cambió todo. Si estás cansado de las mentiras, sigue leyendo. Pasé el cursor sobre el botón de publicación. Vi mi reflejo en la pantalla negra. Barbudo, con los ojos hundidos y completamente arruinado. La calidez en la habitación latía. Hice clic. La guerra no había terminado. Simplemente luchó en un terreno diferente. Ahora escúchame. No porque sea especial. Solo soy un marine destrozado que vislumbra detrás de la cortina. Pero lo que vi bajo esa luz ya se está desarrollando en sus noticias nocturnas, en sus escuelas, en la silenciosa erosión de todo lo que alguna vez nos ancló. Los disturbios, las leyes, la forma en que la verdad se llama odio, mientras que el verdadero odio lleva una sonrisa. Estos no son aleatorios. Son los primeros temblores. Vi dónde termina este camino, con cadenas tan cómodas que la gente ruega por ellas. Cristo no es un cuento de hadas.
Él es el Dios vivo que me sacó de la muerte para darles esta advertencia. El tiempo es más corto de lo que crees. En mi última visión, Jesús estaba ante una puerta, no una vidriera de iglesia, sino algo común y corriente, como la puerta de tu apartamento, como tu corazón. Tenía los nudillos en carne viva por los golpes. No enojado, no impatient. Pero que Dios me ayude, el dolor en sus ojos. No se trataba de un juicio. Se trataba de un padre que miraba a sus hijos jugar en el tráfico y gritaba, «Vuelve a casa», mientras se reían del mito de los camiones que se aproximan. No se trata de religión. Se trata de la realidad. ¿Sientes ese espacio hueco detrás de tus costillas? El que has intentado llenar con sexo, dinero, pastillas o rabia. Es a la quien te estás perdiendo. Ni reglas, ni rituales. La persona que te formó. El mundo te llamará débil por arrodillarte, pero yo he enfrentado la muerte con y sin rifle. Solo el segundo me mostró verdadera fuerza. Así que esta es tu misión. Soldado, deja de fingir. Sabes que esto no está funcionando. La rutina, la máscara, las mentiras. Sé honesto. Dile exactamente por qué te has mantenido alejado. Él puede aceptarlo. Elige hoy. Ahora, antes de que la puerta se salga de su alcance. No te estoy pidiendo que te unas a una iglesia o que votes de cierta manera. Te ruego que tomes la mano que te tienden. El piso del departamento donde finalmente rompí se convirtió en tierra santa. No porque yo sea bueno, sino porque Él lo es. La misma gracia que encontró a un marine destinado y manchado de pecado está llamando a tu puerta. No espere hasta que suenen las sirenas. No termines como los rostros de mi visión, gritando pidiendo misericordia cuando sea demasiado tarde. Ahora mismo, mientras lees esto, Él le está hablando a tu espíritu. Aquí estoy. Siempre he estado aquí. La única pregunta que queda es brutal en su simplicidad. ¿Abrirás la puerta?